Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Galvis, soy estudiante del curso 834 de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. El día de hoy les voy a exponer la actividad 4, argumentación, sobre las teorías del pensamiento latinoamericano y otros conceptos. ¿Qué es el desarrollo y el subdesarrollo? El desarrollo, esto se evidencia en el contraste entre el llamado primer mundo y el tercer mundo, países como de África, Latinoamérica, en áreas como el nivel de ingresos por habitante o la calidad de vida. Esto lleva a postular políticas integrales de generación de empleo y reducción de la pobreza, impulsados por organismos como el BID o la CEPAL. ¿Qué es modernidad y centralidad? La sociedad moderna. Podemos entenderla como los cambios que tiene la sociedad, la familia, las relaciones sociales, que con el auge de la globalización, los medios masivos de comunicación, impactan en la forma y estilos de vida de las personas. La centralidad. La entendemos como cómo se gobierna desde los centros de poder, capitales, ciudades principales, describiendo en muchos casos lo rural. La ruralidad, entendemos como el campo, que muchas veces está descuidada y abandonada por el Estado. Capitalismo, entendemos que es un sistema político que defiende el libre comercio, la propiedad privada, teniendo esta un impulso importante durante la revolución industrial hace unos años. El eurocentrismo. Entendemos como la influencia de países europeos y más recientemente Estados Unidos en la política, economía y en la cultura, generando así modelos a seguir en la región. La riqueza y la pobreza, situación que se ve a diario, donde cerca del 3% de la población controla la riqueza y los medios de producción, generando grandes contrastes en la sociedad actual. Que es colonial y de colonialidad. Lo colonial podemos entenderla como la influencia que ejercen potencias externas que durante los siglos XV al XIX se imponían una serie de condiciones a su cultura y explotación de sus recursos, entre otros. Lo de colonial. Para el sociólogo Aníbal Quijano, que hace una crítica al impacto de la globalización o nuevo colonialismo en la región, donde a través de la economía, la cultura, la política, se infieren en la vida y estilos de relacionarse de los pobladores de esta región. ¿Qué es ideología y qué es hegemonía? La hegemonía la podemos entender como la supremacía económica, política, cultural de algunas potencias, que les ha permitido prevalecer sobre el resto de países y sus intereses. La ideología es una forma de pensamiento que desde la teoría es llevada a la práctica. Estas pueden ser económicas, políticas, religiosas, culturales, etc. Muy relevante en la actualidad. Brecha del conocimiento versus brecha tecnológica. La globalización ha permitido que el conocimiento sea mucho más amplio en la actualidad, permitiendo tener acceso a libros virtuales, bibliotecas virtuales o estudios técnicos o universitarios a través de plataformas como el SENA o la UNAM, que anteriormente no eran posibles. ¿Qué es democracia y qué son dictaduras? Los países de la región poseen sistemas de gobierno de tipo presidencial, con periodos que van desde los 4 a los 5 años. Solamente durante el siglo XX hubieron casos de dictaduras en el cono sur, países como Argentina, Paraguay, Chile o la Revolución Cubana. Estas situaciones fueron situaciones que amenazaron la democracia de la región, pero muchas de estas fueron impulsadas por potencias externas como Estados Unidos y la Unión Soviética en el caso cubano. ¿Qué es la teoría estructuralista de la CEPAL? Para la CEPAL, desde su creación, ha sido importante fortalecer el desarrollo económico, reducción de la inflación, generación de empleo,
para lo cual el comercio internacional y la industrialización es de vital importancia. El comercio regional se incrementó en los últimos años, en los 90, a principios de la década de los 2000, con las llamadas aperturas económicas y tratados de libre comercio, que fortalecieron la industria y el comercio. Todos estos fueron impulsados tanto por la CEPAL como por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. La teoría de la dependencia. La dependencia existente hoy es en lo cultural, lo político y lo económico, ya que están expuestas a influencias extranjeras como Estados Unidos o Europa, y los conglomerados económicos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Recientemente, el ALBA, o la Alternativa Bolivariana de las Américas, impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez, trató de contrarrestar esta influencia basándose en tesis marxistas, en defendiendo sus intereses propios de ellos y de la región. Algo que como Dos Santos y algunos otros teóricos se opusieron. La teoría de la liberación. Estos fueron cambios que se presentaron en la Iglesia Católica en el siglo XX, posteriores al Concilio Vaticano II, donde se postulaba una visión mucho más humana de la fe, cuestionando en su momento la postura conservadora que tenía la Iglesia hasta ese momento, en temas como el divorcio, la anticoncepción y algunos temas modernos. Algunos teóricos destacados de esa teoría fue Ernesto Cardenal. Teoría del desarrollo y el subdesarrollo. Con eso se buscaba, con esta idea, reducir la brecha social en la región, impulsando el desarrollo económico, definir el sistema democrático, para lo cual era necesario imponer condiciones fiscales a los países como reducción del Estado, privatizaciones, el llamado neoliberalismo, que a través del Fondo Monetario y el BID, para que esto se llegara a cabo. ¿Qué es la teoría de la revolución? Esta es una idea que se basó en los textos de Carlos Marx y Federico Engels, como El Capital y el Manifiesto Comunista, donde se habla sobre el control sobre la propiedad privada, el acceso a la tierra. Esta situación, esta idea, inspiraría a movimientos latinoamericanos como las guerrillas sandinistas, las FARC, el ELN en Colombia, y la creación de algunos sindicatos como contrarrestar las hegemonías internacionales y el auge del neoliberalismo y los derechos de algunos trabajadores. Algunos de los representantes de esta teoría en Latinoamérica fue Roberto Fernández Retamar. La teoría de la colonialidad del poder. Esa teoría cuestiona la dependencia que ha existido en la región desde la época colonial con el eurocentrismo, donde lo étnico le ha permitido a los europeos considerarse superiores al resto en lo económico, político, social, influenciando a través de grandes capitales derivados de la globalización y el neoliberalismo. Algunos representantes de esta teoría son Aníbal Quijano, recientemente fallecido. La teoría de la subalternidad es un pensamiento nuevo, diferente al existente, donde el pensamiento crítico fue fundamental para desarrollar estos postulados, dejando atrás ideas tradicionales coloniales como las nuevas formas de ver el mundo. Algunas representantes fueron Florencia Mayo y... sí, Florencia Mayo. Teoría de los estudios culturales. Esta teoría centra su estudio en analizar la sociedad desde la cultura, donde se expresan situaciones como las identidades, las subjetividades propias de la región, costumbres o pensamientos y formas de ver la vida y relacionarse. Hoy por hoy, los contenidos audiovisuales producidos por grandes medios, como la música, la televisión,
impactan enormemente en la juventud, como el tema del reggaetón, la música, entre otros. ¿Qué relación tiene el pensamiento sociológico con todas estas teorías? Le permitió el surgimiento de nuevas formas de ver el mundo e interpretarlo, partiendo de las culturas propias de la región, además de impulsar un pensamiento crítico frente a la influencia de las hegemonías externas.